Gloria al Señor, mis hermanos. Bendiciones. Eh, bueno, gracias a Dios que el Señor nos permite estar una vez más aquí en su casa con ese corazón dispuesto para alabar y bendecir su santo nombre. La verdad que, pues mis hermanos, yo venía ciertamente un poquito agüitado, como que con el ánimo un poco decaído, si por la enfermedad, por el malestar de esta gripa que nos ha estado molestando, no sé, pero pues quiero decirles que mis hermanos, bueno, ya al estar aquí, amén, y pues haber puesto ya nuestra necesidad en las manos del Señor, pues el Señor ha quitado, amén, ha quitado ese sentimiento y me da gusto, la verdad, ver que ya pues casi prácticamente ¿verdad? Bueno, hemos podido notar los cánticos que se han estado cantando, pues ya van como que casi encaminados, ¿no? A la celebración que primeramente Dios pronto vamos a tener. Amén. El culto de la resurrección y esperamos que pues todos poder estar con un muy buen ánimo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y quiero invitarles para que busquen en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al versículo 13, los cuales vamos a dar lectura a estos versículos de la manera en que hemos señalado, de forma antifonal, puestos de pie, en el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al verso 3. Dice así la palabra del Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos para ver, tanto que ninguna barra de la tierra pudo cerrarla. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 herramientas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado a los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron, como está escrito de él. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bueno, quiero, antes que nada, mis hermanos, habíamos dicho, nuestro hermano pastor el jueves anterior, mencionaba que sí íbamos a continuar con el estudio acerca de Jacobo y habíamos dicho que no, pero bueno, la verdad es que, hermanos, viendo lo que
pues vamos a ver en esta última lección. Esta sí ya es la última parte, ¿sí? Hermanos, que bueno, bajo el título, como hemos estado haciendo mención, Historia de Jacobo, apóstol de Jesucristo. La parte, pues, número 4. Y como un subtítulo, hoy vamos a ver, mis hermanos, este tema, cosas buenas que resaltar de la vida de este varón de Dios. Amén. Después de haber estudiado a grandes rasgos, yo creo que sí me entienden qué quiero decir con grandes rasgos. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Acerca de su llamado, que fue lo primero que vimos, la primera lección, y la segunda lección hablamos respecto a su carácter, al carácter de Jacobo. En la tercera lección, el pasado jueves, hablamos acerca de la petición que hicieron él y su hermano juntamente con su madre a Jesús. Y después también de haber señalado sus errores, equivocaciones, que ya dijimos que siendo de la misma arcilla y naturaleza que la nuestra, siendo proclive era de esperarse o entenderse que en algunos momentos de su vida se equivocase, así como cualquiera de nosotros o a cualquiera de nosotros nos puede suceder, porque perfecto, mis hermanos, no lo era. Dijimos, ¿verdad? Perfecto, no lo era, no los escogió Dios, hermanos, a cada uno de ellos por haber sido perfectos, ya que la perfección, hermanos, la perfección, no hay que olvidar, es un proceso que no se, hermanos, alcanza de la noche a la mañana. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Hermanos, por eso es que la palabra del Señor claramente nos enseña y nos dice, puesto que tenemos tales promesas ahí en 1 Corintios, capítulo 7, verso 1, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Sí, hermano? ¿Está claro? Bendito sea el nombre del Señor. La perfección, bueno, ese no es el tema, pero aclaro, la perfección, mis hermanos, no se alcanza de la noche a la mañana. Uno no viene a ser perfecto, hermanos, a partir del momento en el que tú entregas, vamos, tu vida al Señor. En el momento en que tú obedeces el llamado, hermanos, no propiamente quiere decir que en ese momento ya uno alcanza la perfección. La palabra del Señor nos habla en muchas otras partes de las Sagradas Escrituras. Vemos, hermanos, cómo nosotros como creyentes tenemos que, hermanos, vivir dentro de un proceso de perfección que quizás no vamos a llegar a ser tal cual como la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Sed pues perfectos como nuestro Padre es perfecto, porque eso no lo vamos a lograr, ni hermanos, ni en esta vida, ni tampoco en la venidera, aunque dice la palabra del Señor que vamos a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero mis hermanos, perfección tal como la de nuestro Padre Celestial es, hermanos, imposible, ¿sí? Lo mismo, mis hermanos, que, bueno, en algún otro momento quizás hablaremos de lo que es la perfección libre de pecado, que es un tema que Dios nos permitió, mis hermanos, en algún momento. Decíamos, hermanos, continuando con el estudio acerca de Jacobo, hoy nos toca hacer notorio las cosas buenas. No todo en la vida y en las personas es de reprobar.
Hay personas, hermanos, ¿verdad? Yo creo que todos los seres humanos, bueno, o quizás habrán algunos que en su totalidad, vamos, no hay nada como dice, bueno, espiritualmente hablando y bíblicamente, claro, sabemos que dice la misma palabra del Señor que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios. Y el profeta Isaías lo recalca, hermanos, igualmente cuando habla, hermanos, diciendo acerca de la condición del pueblo de Israel, cual decía, vosotros sois herida, hinchazón y podrida llaga, y bueno, dice tanto así. Pero bueno, hermanos, aún dentro de todo ello, en nosotros los seres humanos, puede, mis hermanos, como se ha venido estudiando, que por la gracia común, ¿sí? Algo de bueno exista en nosotros. Y de igual manera, mis hermanos, vemos a Jacobo, aún, hermanos, con todas y sus imperfecciones, sus equivocaciones, vemos que también, hermanos, la palabra del Señor nos menciona de ciertas cosas, las cuales vamos a señalar, mis hermanos, cosas buenas en la vida de este hombre. Y como decimos, hermano, esto es justo ante los ojos de Dios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, bueno, hermanos, la palabra del Señor, Dios en su palabra, dice que hay que dar honra al que honra merece. Así como también la palabra del Señor nos habla de algunas iglesias a quienes el Señor, por ejemplo, en el caso de los corintios, hermanos, respecto a los abusos de la que habían respecto a la Santa Cena, el apóstol San Pablo, mis hermanos, en una de sus cartas a los corintios, les escribe diciendo, os alabo, hermanos, ¿sí? Vamos a ver ahí en la primera carta a los corintios, como un ejemplo, vamos, un ejemplo, mis hermanos, de cómo Dios no solamente en su palabra nos hace ver, hermanos, las cosas malas, sino aún también, mis hermanos, las cosas buenas, hermanos, que como personas, como iglesia, hermanos, hacemos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, verso 1, verso 2, dice, os alabo, hermanos, decía el apóstol Pablo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, ¿sí? Pero si nosotros continuamos leyendo ya en el verso 17, dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, ahí que dice, en esto no os alabo, ¿sí? Ahora, vemos también en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, como el Señor, mis hermanos, dice en su palabra, de igual manera, hermanos, dice, escribe, capítulo 2, Apocalipsis 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero luego que dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De manera sea que, mis hermanos, como lo hemos dicho, es justo ante los ojos de Dios, y lo decimos en el temor de Dios y con base en la palabra,
hermanos, que pues si así como, por ejemplo, si hemos comentado acerca de sus fallos, de los fallos que tuvo Jacobo, es completamente justo que hagamos mención también de las cosas buenas. Amén. ¿Sí? Y no somos nosotros los que pues queremos hacerlo, vamos, con el fin de congraciarnos o ponernos con bien con este personaje, sino que la misma palabra del Señor nos habla de ellas. A Jacobo, pues, hemos de verlo como un testigo presencial, como lo fue también Pedro y como lo fue Juan, de tres momentos claves en la relación que cada uno de ellos tuvieron con Jesús. Amén. Pedro y Juan, hermanos, los dos en las epístolas universales escriben respecto a uno de estos momentos, al momento de la transfiguración. Y si nosotros vemos, hermanos, allí en la carta de Pedro, hermanos, gloria al Señor, en la primera carta, bendito sea el nombre de nuestro Dios, primera carta del apóstol Pedro, perdón, si no mal recuerdo, es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego dice el verso 18, y nosotros, amén, nosotros oímos, dice, esta voz enviada del cielo. ¿Quiénes nosotros? Pedro, Juan y Jacobo, los que conformaban, como hemos dicho, y lo decía nuestro hermano pastor en un principio, el círculo más cercano. Amén. El círculo más íntimo. Vamos a ver entonces, hermano, cuáles son esos momentos claves en la relación que cada uno de estos tres apóstoles tuvieron con Jesús. Primero que nada, vemos, hermanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermanos, quienes presenciaron en primer lugar la resurrección de la hija de Jairo. ¿Sí? Vamos a buscar allí en el Evangelio, según San Marcos capítulo 5, versículos 35 al 37. Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículos 35 a 37, dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Esto se lo dijeron a Jairo. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, el círculo más íntimo. Hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Vemos pues cómo Jacobo fue testigo del gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Y quería yo, mis hermanos, yo no tenía muy claro si este milagro, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, fue la primera resurrección. Y sí, hemos comprobado que efectivamente, mis hermanos,
hubo tres resurrecciones, hermanos, que vemos en la palabra del Señor, de las cuales fueron efectuadas por nuestro Señor Jesucristo, que fue, hermanos, la hija de Jairo en primer lugar. En segundo lugar, vemos también, mis hermanos, al hijo de la viuda de Naín. Y en tercer lugar, vemos la más sonada, ¿verdad? La más sonada, la resurrección de Lázaro, ¿sí? Tres, hermanos, resurrecciones, de las cuales, repito, la hija de Jairo fue, mis hermanos, el primer milagro de resurrección. ¿Qué significa resurrección? Pues, hermanos, ya lo sabemos, volver a la vida un cuerpo ya muerto, ¿sí? Cosa que, mis hermanos, ¿quién más lo puede hacer? Hermano, gloria sea el nombre del Señor. Solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es cosa que solo Dios lo puede hacer. San Juan, capítulo 10, versículos 17 y verso 18. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. San Juan, dijimos, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A veces como que me quiere salir lo pentecostés. Sí, como que quiero decir a su nombre, pero amén. Entiendo que estoy en una iglesia bautista. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, sí. Bueno, continuamos. El segundo momento de clave de hermanos en la relación que cada uno de ellos tuvieron con Jesús, lo vemos en el monte de la transfiguración. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 14. Bueno, si es posible para ahorrarnos el tiempo, hermanos, léanlo en sus casitas, amén. Sí, bendito sea el nombre del Señor, porque, bueno, aquí hay algo que, mis hermanos, a mí me gustaría también dejar en claro. Este suceso, el de la transfiguración o acontecimiento, no debe de confundirse, ni mucho menos tomarlo como base para justificar prácticas ocultas, espiritistas, o como ejemplo de reencarnación. Si nosotros vemos, hermanos, el suceso de la transfiguración, ahí vemos que la palabra del Señor nos menciona que mientras que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ciertamente fue transformado, también menciona que en aquella ocasión se aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, ¿sí? Y esto, mis hermanos, esto ha sido motivo para que personas que se dedican, mis hermanos, ¿verdad? A prácticas, hermanos, ocultas, ¿verdad? Sientan tener bases bíblicas, pero, mis hermanos, de ninguna manera, repito, esto no tiene que ver, mis hermanos,
con ocultismo, ni con espiritismo, ni tiene que ver con el caso que se menciona en las Sagradas Escrituras, en el primer libro, hermanos, gloria al Señor, lo tenemos aquí, ¿verdad? De Samuel, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Discúlpeme tantito, primero de Samuel, capítulo 28, ¿sí? En el libro primero de Samuel, capítulo 28, ahí también vemos, hermanos, un caso en el cual también Samuel, que ya había muerto tiempo atrás, ¿sí? Dice que Saúl, dice ahí en el capítulo 28, quiso consultar, hermanos, a una adivina, ¿sí? Hermanos, para que le hiciese venir a Samuel. ¿Y qué dice, hermanos, ahí la palabra del Señor? Y Samuel, hermanos, dice que apareció. Sin embargo, mis hermanos, por lo que la palabra del Señor nos enseña y por lo que es, hermanos, es evidente, es de entenderse, el Señor, mis hermanos, en primer lugar, dice la palabra del Señor que los muertos, hermanos, y lo dice la parábola de Lázaro, que hermanos, ellos no pueden pasar ni de allá para acá, ni los vivos ir de aquí para allá. Primero. En segundo, mis hermanos, dice la misma también palabra del Señor que en el libro de Eclesiastés, que hermanos, los muertos no tienen nada, saben, su memoria es puesta en olvido y no tendrán más parte aquí, hermanos, debajo del sol, dice, hermanos, hasta que no haya resurrección. De manera, y en tercer lugar, hermanos, Dios no puede, hermanos, estar sujeto a la petición de una mujer que se dedica a un acto del que la Biblia tanto condena. ¿Entienden? La adivinación, hermanos, es un acto que la palabra del Señor condena rotundamente. De manera sea que, mis hermanos, ¿verdad? No fue propiamente Samuel el que se hizo acto de presencia, sino que un espíritu malo, hermanos, en forma de Samuel fue el que se presentó. ¿Sí? Eso es, hermanos, muy claro. Y repito, no se debe de confundir. En el caso de la transfiguración, ahí sí, hermanos, es creíble que fueron, hermanos, Moisés y Elías. Amén. Quienes hicieron acto, mis hermanos, de presencia. Y esto, mis hermanos, porque así Dios lo permitió. Amén. Dios, como se ha dicho, hermanos, en su soberanía. Amén. Dios en su soberanía, mis hermanos, Él puede hacer, hermanos, lo que a Él le plazca. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. De manera sea que, mis hermanos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Moisés y Elías eran, sí, ciertamente fueron ellos dos quienes hicieron acto de presencia. Ya en un estudio más a profundidad, hermanos, podríamos, ¿verdad?, ver por qué Moisés y por qué Elías fueron, hermanos, ¿verdad?, quienes hicieron acto de presencia. Pero eso sería en algún otro momento. Nosotros simplemente, mis hermanos, debemos de creer lo que la palabra del Señor, en este caso, nos enseña. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y también queremos decir que Pedro,
como líder dentro de este grupo, y lo dice la palabra del Señor, lo leímos al principio, estando en el monte de la transfiguración, dijo a Jesús: es bueno para nosotros que estemos aquí, como diciendo, ¿verdad? Nos las estamos pasando muy bien, ¿sí? Y por eso dijo, ¿verdad? Hagamos 3 enramadas, ¿sí? Una para, ¿verdad? Para ti, y una para Moisés, y otra para Elías. Ellos creían, Pedro tal vez, y juntamente con Jacobo y Juan, tal vez pensaron que ese momento, mis hermanos, habría de durar, no sé, durante un determinado tiempo. Sin embargo, vemos, mis hermanos, que la transfiguración, ese momento, pues no sabemos. La Biblia no dice qué tiempo haya durado, pero sin embargo, mis hermanos, al parecer fue simplemente, mis hermanos, algo momentáneo, ¿sí? Pedro propuso, hermanos, que se hiciese 3 enramadas, cosa que no fue necesaria de hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que una nube, amén, una nube apareció, hermanos, la cual se le conoce como la Shekinah, ¿sí? La gloria de Dios, mis hermanos, que cubrió aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ello dice Pedro, lo leímos, hermanos, nosotros vimos y oímos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, Dios el Padre celestial, yo quiero que entendamos esto, tan solo les permitió ver y disfrutar, aunque sea, hermanos, bueno, y utilizo aquí esta palabra, por un cachito de tiempo, ¿sí? Por un cachito de tiempo su gloria, como cuando, mis hermanos, Moisés también, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en el monte santo, allá en el monte santo, igualmente tuvo ese privilegio. Bendito sea el nombre del Señor. Su gloria, la cual es, hermanos, la gloria de Dios, la cual es la misma gloria de Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Sin embargo, mis hermanos, el momento ha de llegar, y esto es para nosotros, el momento ha de llegar en el que no solo se podrá disfrutar por un cachito de tiempo, sino por toda la eternidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se me ha vuelto a salir los Pentecostés, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Hermanos, para nosotros, Dios, hermanos, tiene, dice su palabra, grandísimas y preciosas promesas. Amén. Y una de esas promesas, hermanos, es no solo de poder ver su rostro ya, sino de estar, de vivir, de permanecer. Hermano, mire, primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y verso 18, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, de la siguiente manera. Capítulo 4, verso 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y luego, ¿qué dice?
Y así, dígalo hermano, y así estaremos, dice, siempre con el Señor. Aleluya. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros. Bendito sea su nombre para siempre. En tercer lugar, mis hermanos, el tercer momento en los cuales vemos también a Pedro, a Jacobo y a Juan es en el huerto de el Getsemaní. Marcos capítulo 26, versos 36 al 46. ¿Qué decir de este momento? Si haber sido partícipe del momento de la transfiguración tuvo su gloria, un suceso en donde Dios el Padre dejó en claro la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo sucedido en el huerto del Getsemaní no es de menor importancia, mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Y eso, bueno, Dios nos los ha hecho ver de esta manera. Mientras que en la transfiguración podemos ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo al 100%, hermanos, en el huerto del Getsemaní vemos también, mis hermanos, y sin hacerlo de menos, hermanos, vemos lo sucedido en el huerto del Getsemaní, lo cual no es de menor importancia. Acompañar a Jesús en ese momento tan decisivo, y sabemos por qué, verlo postrado y en la condición en la que lo dicen las sagradas escrituras. ¿Sí lo recuerda, hermano? Recuerda cómo dice la palabra del Señor, que hermanos, dice que el Señor les dijo a Pedro, Jacobo y a Juan: quedaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y dice la palabra del Señor que apartándose hasta, hermanos, como hasta donde alcanza a tirarse una piedra, allí el Señor dobló, hermanos, sus rodillas y, hermanos, y comenzó a orar, pero no sin antes decirle a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Lo dice o no lo dice la palabra del Señor? Amén. ¿Sí? Antes de ello el Señor les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice la palabra de nuestro Dios que mientras él oraba, dice, gotas de sangre, hermanos, caían de su rostro. ¿Sí? Se ha comprobado, mis hermanos, científicamente, muchos no lo creen, pero hermanos, ¿verdad? Que sí, efectivamente esto es real. Mis hermanos, ¿verdad? Esto sucede, hermanos, ¿verdad? Cuando la persona está bajo un momento demasiado, hermanos, intenso. Y es de entenderse, mis hermanos, nosotros como creyentes, hoy entendemos, hermanos, el momento que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Y por eso dice la palabra del Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú quieres. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, qué bendición, qué privilegio entonces para Pedro, Jacobo y Juan acompañarlo, mis hermanos, en este momento tan decisivo. Es un momento que no tiene igual. Allí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, justo en ese momento se dejó ver 100% su humanidad. Y Jacobo, junto con Pedro y Juan, fueron testigos de ello. En cuarto lugar, mis hermanos,
hemos de ver también a Jacobo, hermanos, como barro en las manos del alfarero. Jacobo fue un hombre que, a pesar de sus errores cometidos en un principio, poco a poco nuestro Señor Jesucristo lo fue moldeando hasta poder llegar a ser lo que fue. Después de un aproximado de 3 años de estarlo instruyendo, enseñándole, aconsejándole, reprendiéndole y de ser investido por el poder del Espíritu Santo, finalmente Jacobo aprendió la lección. De igual manera, nosotros, mis hermanos, hemos de ser como barro en las manos del Señor. Con la diferencia, ¿sí? Con la diferencia que en el caso nuestro, pues no sabemos cuánto tiempo nuestro Señor tendrá que trabajar, mis hermanos, para irnos moldeando. En el caso de Jacobo ya dijimos, 3 años, hermanos, los 3 años que duraron su ministerio terrenal fueron suficientes para transformar la vida, mis hermanos, de estos santos varones. En el caso nuestro, mis hermanos, yo no sé, hermanos, cuánto tiempo el Señor tendrá que tomarse. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque habemos creyentes, hermanos, que pasan, aunque pasan los años, ¿sí? Aunque mis hermanos están día tras día, hermanos, escuchando, hermanos, la palabra, los consejos del Señor, en fin, mis hermanos, y todo ello, nunca cambia. Nunca cambia. Pareciera que la palabra del Señor, mis hermanos, ¿verdad? Oiga usted, no hace efecto en ello. Dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, hermanos, instruir, para amonestar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, digo, habemos personas, hermanos, ¿verdad? Que aunque pasen los años, hermano, no cambian. ¿Sí? Es necesario, mis hermanos, que nosotros, amén, hermanos, dejemos que nuestro Señor obre, que trabaje, que, hermanos, haga de nosotros lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Haga de nosotros, hermano, lo que Él quiera. Hermanos, queremos ser como Jacobo, como barro en las manos del alfarero. Por último, hemos de verlo, mis hermanos, también a Jacobo como un testigo fiel. Pedro, Jacobo y Juan se convirtieron en los primeros llamados y terminaron siendo con el tiempo el círculo más cercano a Jesús. Es decir, vinieron de menos a más. ¿Sí? ¿Sí me entiende? De menos a más. Y eso es. Así es como nosotros tenemos, hermanos, de menos a ¿qué? A más. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Es así es la vida cristiana. Así es como debe de ser, mis hermanos, la verdadera vida cristiana. De menos a más. También, mis hermanos, mire, haber formado parte de este grupo no es cosa cualquiera. ¿A cuántos de los del resto de discípulos les hubiese gustado esto? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo así lo quiso y los demás debieron entender. Amén. En el final de su historia, la cual vemos en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3, vemos cómo fue el único apóstol dentro del grupo de los 12
cuya muerte quedó registrada en las Escrituras, sin tomar en cuenta, por supuesto, a Judas Iscariote. Jacobo quiso ser uno de los primeros en la gloria, ¿sí lo recuerdan? ¿Verdad? Fueron y le dijeron, queremos que en tu gloria nos permita sentarnos uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y en efecto, mis hermanos, lo fue. Fue el considerado primer mártir, repito, dentro del grupo de los 12. Figurativamente hablando, y también de forma literal, bebió la copa que imprudentemente, o como haya sido, dijo que era capaz de beber. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? ¿Lo recuerdan cuando, verdad, fueron y le hicieron la petición al Señor y el Señor les dijo, verdad, podéis beber? Y ellos que dijeron, podemos, ¿verdad? Así, podemos, valientes, ¿verdad? Valientes, dijeron, podemos. Pues bueno, mis hermanos, ¿verdad? Pues efectivamente, como lo hemos dicho, figurativamente y de forma literal, bebió la copa que imprudentemente dijo que era capaz de tomar. Su muerte, si la vemos por el lado humano, diremos que fue muy triste, ¿sí? Pues diremos que hombres y mujeres como ellos no merecen morir así. ¿De qué manera fue, hermanos, muerto Jacobo? A espada, dice, ¿verdad? Hermanos, a espada. No sabemos si se le fue cortada la cabeza o fue atravesado. La Biblia no lo menciona, pero mis hermanos, repito, hermanos, si vemos por el lado humano, diremos que hombres como estos no merecen morir así. ¿Sí? Hermanos, porque, bueno, fíjese, en ese sentido, bien lo dice también el libro de Eclesiastés, hay justos a quienes sucede obras como de impíos, y hay impíos a quienes les sucede obras como de justos. Mientras unos mueren, hermanos, ¿verdad? Mientras los justos mueren, como en el caso de Jacobo, ¿verdad? Una muerte, hermanos, triste y lamentable, otros felizmente, mis hermanos, y siendo impíos, mueren en sus camas, tranquilamente. Esto no, hermanos, muchos no lo entienden, pero digo, si lo vemos por el lado humano, por el lado material. Ahora bien, mas si lo vemos por el lado espiritual, es decir, por el lado correcto, nos alegra. ¿Cómo que nos alegra? Dirán ustedes, ¿verdad? Nos alegra, sí. Nos alegra por el hecho, hermanos, de haber podido serle fiel hasta la muerte. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Hermanos, ¿verdad? Porque, oiga, en él vemos cumplidas las palabras que encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, los cuales dice la palabra del Señor 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bendito sea el nombre del Señor. De manera sea que, mis hermanos, en conclusión, Jacobo, finalmente, mis hermanos, es un ejemplo a seguir. ¿Sí? Un ejemplo a seguir, y no lo digo en el sentido de querer morir igual,
porque ¿quién va a querer morir? ¿Verdad? ¿Sí? Así, que te den cuello, no. ¿Verdad? ¿Sí? No. ¿Verdad? Sino en el sentido, repito, de poder serle fiel. ¿Sí? De poderle ser fiel a quién? A Dios. ¿Sí? Realmente, hermanos, yo me gozo, y mire que, hermanos, aquí en esta mente, guardo, hermanos, el recuerdo de aquellos mis hermanos a quienes Dios me permitió conocerlos desde un principio, desde que me convertí al Señor, y que hoy ya están, hermanos, hoy ya están en la presencia del Señor. Y pudiera, hermanos, mencionárselos uno por uno, ¿sí? Porque son personas, hermanos, que para mí han sido un gran ejemplo. Y hermanos, y al Señor yo en oración le he pedido que, hermanos, que Él me permita poder ser, mis hermanos, como esos hombres. Poder ser como Jacobo, mis hermanos, ¿verdad? Serle fiel al Señor hasta la muerte. Dice el Señor en su palabra, sé fiel. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hermanos, por último, Marcos 13:13 dice la palabra del Señor, el que perseverare hasta el fin. ¿Qué cosa? ¿No lo saben ese versículo, hermanos? Este será salvo. Demos gracias al Señor, hermano. Dios les bendiga. Y nuestro hermano pastor.